Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí. Si hemos tomado el pan, el vino, eso es como para que nuestro corazón esté regocijado, con nuestro corazón esté lleno de alegría, llena de gozo, porque hemos en esta mañana, pues, esta representación del vino, del cuerpo de Cristo, el pan, que en esta mañana algo nuevo sé que el Señor está obrando, está operando en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Señor en esta mañana ha hecho algo especial en su cuerpo? Algo nuevo en su corazón, porque no es simplemente un trozo de pan, un poco de vino. Eso representa la misma sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue molido, que fue traspasado en aquella cruz. En esta mañana nosotros hemos tenido ese privilegio de hacer ese recordatorio tan grande que Él dijo que lo hagamos cada vez que tengamos esto, compartamos la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo en esta mañana invito a los amados hermanos a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, del versículo 5 al 10. Damos la bienvenida a todas las personas que nos ven por las redes sociales. En esta mañana, que Dios los bendiga, a los hermanos que no han llegado, pues que también allí en sus hogares, sé que también hay hermanos que por trabajo, también personas que por enfermedad, también se quedan. Y allí donde están, pues que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios les dé la victoria, que Dios, el Espíritu Santo, sea obrando en ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí en la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 1, versículos 5 al 10, nos dice, bueno, lo vamos a leer ahí en la pantalla, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. El 6. Aleluya. El 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. En esta carta, el apóstol Juan, si comenzamos desde el comienzo del capítulo 1, él aquí nos ha venido, en el título que tiene mi Biblia, dice que la palabra de vida. Y el segundo título que tengo dice Dios es luz, en el capítulo 1. Y él aquí comienza diciéndonos, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y cuando dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él, aquí el apóstol Juan está
diciendo, este es el mensaje que hemos oído. Pero aquí podemos darnos cuenta que cuando él dice, hemos oído, es porque no estaba Juan solo. No estaba el apóstol Juan solo, sino que estaba con otros discípulos. Entonces, por eso es que él dice, lo que era, quiero desde el 5, por favor, el 1:5. Gracias. Este dice, es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Estaba hablando el apóstol Juan de que él, en compañía de otros apóstoles, él había oído, habían estado con Jesús, y por eso es que él dice, compartimos, dice, y os anuncia, que hemos oído de él y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando él dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que el único santo, santo, santo es el Señor Jesús. Y si Él es santo, 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 en Él no hay tinieblas. En Él solo irradia luz para nuestras vidas. En Él solo transporta luz para cada vida, para cada corazón. Porque Él quiere que la humanidad se llene de lo que es esa luz que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son luz en este lugar? ¿Cuántos creen que son luz? ¿Cuántos creen que están siendo transformados por la luz de Dios? Aleluya. Porque Él dice que en Él, que Él es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Aleluya. En Él no hay ningunas tinieblas. En el versículo 6 dice, miren, en estos 5 versículos, aquí vamos a encontrar 5 sí. Dice, si decimos, y así continuamos en cada versículo dice sí. Que este sí es un sí, no de que nos confirme algo, sino de una condición. Él está porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué está pasando? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Entonces aquí está hablándonos de la condición de que cada uno de nosotros estamos. Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, porque ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces decimos que tenemos esa comunión con Él, pero sin embargo, el testimonio no lo está acreditando. Ese testimonio no está siendo reflejado de lo que nosotros decimos. Si yo digo que tengo comunión con Él, entonces no puedo andar en tinieblas. ¿Y qué dice? Y si andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando andamos en tiniebla, ¿qué pasa, hermanos? Tropezamos. Cuando andamos en tiniebla, no vemos la verdad. Cuando estamos en tiniebla, es fácil que nos engañen. Es fácil de que nos mientan, que nos engañen, si es posible, con otra doctrina, nos engañen con otra cosa que no es lo que el Señor nos ha dejado en el manual, lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y por eso, hermanos, usted puede ver que en este tiempo muchas personas están siendo arrastradas por otras doctrinas, por otras enseñanzas, por otras cosas que tal vez no tienen la esencia mismo de que Jesús a nosotros nos ha dejado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Y él dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el versículo 7 mismo nos dice, miren, otros sí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y es lo que muchas veces nos falta. La comunión los unos con los otros. ¿Qué entonces? No estamos andando en esa verdadera luz. Porque muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? Aquí tal vez nos saludamos, aquí tal vez nos sonreímos, aquí tal vez cuando nos encontramos en la iglesia nos damos un abrazo o nos saludamos, pero tal vez cuando estamos fuera ya no somos los mismos. Ya no somos iguales. Ya si vemos al hermano por ahí, tal vez ya como que es otra persona cualquiera. Ya ni siquiera le dice que Dios te bendiga, sino hola. Nosotros donde quiera que nos encontremos, nuestro saludo, nuestra vocación tiene que ser la que el Señor nos ha dado. La que el Señor a nosotros nos ha dejado, hermanos. Si nosotros vemos a nuestros hermanos, así sea al otro lado de un andén del tren, que Dios te bendiga, hermano. No le podemos decir, hola, y pegarle un grito de hola. No, Dios te bendiga, hermano. O la paz de Cristo esté contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión unos con otros. Desde los pequeños hasta el más grande. No porque un niño de los más pequeños es tan inquieto. Ay, no, ese niño no lo quiero ni ver cerca de mí. No, hermanos, porque todos somos hijos de Dios y delante de Dios somos la niña de sus ojos. Somos la niña de sus ojos, hermanos. Y si hay hermanos que muchas veces no tienen esa actitud correcta, pues nosotros, el que la tiene, hágala visible ante la otra persona. ¿Cómo, hermano? Acercándose al otro hermano. Hola, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Si no lo has visto varios días, ¿cómo has estado, hermano? No te hemos visto. Amén, hermanos. Porque esa es la comunión cuando tenemos con el Señor. Estamos preocupados, estamos pensando en el hermano que no hemos visto hoy. Yo les digo de verdad, hermanos, si yo no he visto a unos hermanos varios días, yo me tomo un momento de llamarlos, de hablar con ellos en que sea, cuando voy en el tren, cuando voy en el autobús, voy acordándome, voy haciendo memoria y voy pensando en tal hermano y lo llamo. Y llamo, hermanos. Porque ese es el deber de cada hermano, de cada uno de nosotros. De cuando tenemos comunión con el Señor, el amor que hay en nosotros nos tiene que hacer acordar de los que no hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él dice, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen, hermanos, que hoy hemos sido limpios?
que hoy hemos sido, hermanos. De verdad, yo cuando cogí esa copa, yo decía, Señor, yo quiero, Señor amado, que en esta mañana, esta copa que representa tu sangre, Padre, limpie, Señor, limpie mi vida, porque somos hombres, porque somos humanos, y cada uno de nosotros, dice la palabra, que si nosotros decimos que no pecamos, nosotros mismos nos engañamos. Nos engañamos cuando nosotros nos decimos, no, yo no peco. Cuando decimos, no, hermano, ¿qué voy a pecar si yo no hago esto, no hago lo otro? Hermano, usted y yo pecamos a diario, pecamos a cada momento, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, con nuestras miradas. ¿Cuántos dicen amén? Pecamos, hermanos, pero dice el Señor que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta mañana yo quiero que usted le diga, Señor, límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Dígale, hermano, no calle, no cierre su boca. Dígale al Señor, Señor, límpiame, Señor, hoy una vez más con la sangre de Jesús de todos mis pecados, de todas mis transgresiones, de toda maldad, de todo lo que viene a mis pensamientos. Aleluya. Y en el versículo 8 nos dice, el siguiente sí, el tercer sí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué les parece? Y es tan fácil, hermanos, que muchas veces, cuando nosotros nos acercamos a otras personas, y la gente que te dice, no, yo no le hago mal a nadie. Yo no peco. Yo no miento. Yo no robo. Yo no hago nada que pueda molestar a Dios. Pero el Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Y si nosotros, dice, bueno, en el siguiente versículo, ahí está, pero todavía no lo quiero ese versículo. Él aquí a nosotros dice que hay pecados físicos y pecados espirituales. Esos pecados físicos son los que muchas veces nosotros, pues, los cometemos casi todos los días. ¿Cuál es ese pecado? Esos pecados que muchas veces, sin darnos cuenta, o tal vez nos damos cuenta y no nos queremos darnos cuenta, pues cuando nosotros mentimos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros injuriamos, cuando nosotros muchas veces le vemos, como dice en la palabra, la paja al hermano que lleva en su ojo y no nos damos cuenta de la viga que nosotros mismos llevamos. Amén. Es fácil que muchas veces le vemos al hermano la mínima cosa que falla, pero no me doy cuenta que yo tal vez estoy fallando más que la otra persona. ¿Y cuántos pecados, hermanos, que nosotros podemos cometer a diario? Pero de todos esos, el Señor a nosotros nos quiere librar. Él a usted y a mí en esta mañana, Él nos ha dado el antídoto.
para que seamos limpios. ¿Y cuál es esa? La sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Y Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos reconocemos que tenemos pecados? ¿Cuántos reconocemos que cada día pecamos? Y que muchas veces al primero con quien pecamos es con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Porque muchas veces el Señor te está llamando, el Señor te está diciendo cosas, el Señor te está invitando. Quiero tener comunión contigo, quiero que vengas a mí. Y tú estás diciendo, en la noche cuando vengas de trabajar, y cuando llegamos en la noche estoy muerto, cansado. Mañana ya. Y al final no llega el momento. ¿Y qué está pasando, hermanos? Estamos contristando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es tan sensible, está aquí con nosotros. Y le estamos postergando la comunión que quiere tener con nosotros. Le estamos diciendo, espérate. Después que deje de hacer esto, el Espíritu Santo está diciendo, ahora quiero contigo tener intimidad. Pero usted dice, primero que cuando termine la película, cuando termine de hablar por teléfono, cuando termine de hacer aquello. Y es con el primero que nosotros pecamos. Y Él dice que la verdad no está en nosotros, hermanos. ¿Cuántos quieren que la verdad viva y more en usted? Que la verdad, hermanos, sea el centro de nuestras vidas. Que la verdad, dice que la verdad a nosotros, ¿qué nos hace? Libres. La verdad nos hace libre, hermanos, de todo engaño, nos hace libre de toda mentira, nos hace libre de toda retracción, nos hace libres, hermanos, de todo lo bonito que el mundo nos está pintando fuera. Ahora mismo vemos que el enemigo a cuánto nos pinta cuántas cosas bonitas, pero el Señor te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz para ti. Yo soy el pan de vida. Yo soy tu alimento, dice el Señor. Pero nosotros muchas veces queremos alimentarnos de lo que nos sacia nuestra alma. Queremos alimentarnos lo que sacia nuestros ojos, lo que sacia nuestros pies. Pero el Señor quiere saciar nuestra alma. Y Él dice, y la verdad no está en nosotros. En el versículo 9. Dice, la respuesta al 8 dice, el cuarto sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros le confiamos a Dios nuestros pecados, miren, hermanos, Él es el único que no le va a contar a nadie lo que tú le contaste. Él es el único que cuando tú le confías a Él, cuando tú le confiesas a Él, todo lo malo que tú has hecho, todo lo malo que tú has pensado, todo lo malo que entró en tu corazón y tú se lo llevas a Él. Mira, Padre, yo he pensado así, yo he hecho esto, yo he pecado contra ti. Miren, hermanos, el Señor en ese mismo instante, Él te va a perdonar, Él me va a perdonar. Y Él no va a sacar, Él no va a ir
Como muchas veces, si a nosotros nos cuentan algo, hay personas que van y lo divulgan a otros. Pero el Señor no va a divulgarlo a nadie. Él va y con su amor y su misericordia, Él te perdona, Él me perdona. Él nos hace libre del pecado, porque Él dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién nos va a limpiar, hermanos, de toda maldad? Nos limpia su palabra. Su palabra que cada día la leemos. Él es la palabra la que cada día nos va a ir enseñando cómo debe ser nuestro día a día con el Señor. Pero claro, para que nosotros seamos limpios, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos leen la palabra de Dios todos los días? Aleluya. Hermanos, es que si no leemos la palabra de Dios, si no tenemos ese acercamiento, porque hay dos maneras. La una es cuando nosotros hablamos con Dios, es a través de la oración. Y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la que nos habla a nosotros. Es la que a nosotros va a direccionar nuestra vida en el día a día. La palabra de Dios es la que nos va a apartar del mal camino. La palabra de Dios es la que va a alumbrar nuestro, porque dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, hermanos. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino para que nuestros pies no tropiecen. Pero claro, si no leemos la palabra de Dios, usted no sabe lo que le depara en ese día. No va a saberlo, hermano. Pero si usted lee la palabra de Dios, hoy usted sabe lo que Dios le habló para este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a su trabajo antes de irse leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos se van a su trabajo leyendo la palabra de Dios? Hermanos, lo primero en nuestro día es leer la palabra de Dios, iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea fuerte. Los hermanos debemos leer la palabra de Dios. Usted no se puede ir a su trabajo sin leer la palabra de Dios. Usted no se puede ir a su trabajo sin orarle a Dios, sin hablar con Dios. De verdad, hermanos, me puedo ir sin desayunar, pero no me puedo ir sin orar y sin leer la palabra de Dios. Puedo cogerme un pan, un bocadillo, lo que sea, lo meto en mi cartera y me lo llevo y me lo como en el tren, en el autobús. Pero sin la palabra de Dios no puedo salir de mi casa. Incluso, muchas veces le escucho decir al pastor Juan que él de años tiene que él no toma nada hasta antes de leer la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el mejor hábito de cada hijo de Dios, de acercarse a exponerle a Dios su día, a presentarle al Señor el día, lo que usted va a hacer, y que luego Dios te hable a través de su palabra, que Él te confirme, que Él te diga lo que tú vas a tener en el día. Y qué bonito, claro, qué hermoso es cuando Dios a nosotros nos da una palabra de esa, de que a usted cuando le dice, por decir algo, cuando el Señor le dice, Jehová es mi pastor y nada le faltará. ¡Guau! Usted dice, qué bendición en este día. El Señor me promete y me dice que hoy Él me está conmigo, que Él hoy nada me va a faltar. Pero cuando Dios te habla
una palabra fuerte, cuando Dios allí te dice que te corrige, cuando Dios te está diciendo, apártate del mal camino, endereza tu senda, cuando el Señor nos está hablando de esa manera, ay, Dios mío, ¿no? Como que dices, pero es necesario, iglesia. Es necesario que el Señor nos hable todos los días y es necesario que el Señor nos corrija. Porque no nos gusta que nos corrija el Señor. Y menos cuando ya los papás corrigen a los hijos, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta que los papás les corrijan? ¿A qué no, verdad? A ella le dicen, mi mamá es chapada a la antigua. Mi mamá, ella no está en mi onda. Aquí así dicen los jóvenes. Porque así decíamos nosotros. Así decíamos nosotros. Ellos ya vivieron. Ahora me toca a mí. Pero no saben que lo único que nosotros queremos para ellos es el bienestar. Lo único que nosotros queremos es verlos alineados al propósito de Dios. Alineados a la voluntad de Dios. Es como nosotros los pastores. Lo único que queremos es ver que la iglesia camine alineada a la voluntad y al propósito de Dios. Queremos hijos bendecidos, hijos prosperados, hijos que reciban el milagro que esperan de Dios. Hijos que aquí vengan un día y digan, pastor, hoy Dios ha hecho algo sobrenatural en mi vida. Yo el domingo cuando usted predicó, yo recibí esa palabra y esa palabra me dio una bendición. Esa palabra transformó mi vida. Esa palabra hizo que mi vida cambie. ¿Cuántos un día han dicho así? Pues yo, hermanos, muchas veces, cada vez, todos los días en la noche, o de mañana cuando estoy en el trabajo, estoy trabajando y estoy escuchando los mensajes que el pastor Juan da cada día. Yo los escucho porque es nuestro Padre espiritual. Y yo escucho todos los días las enseñanzas de él. A las 11 de la mañana cuando él está dando en la radio, solo poner el directo que está dando. Y qué bendición, hermanos. Porque digo, wow. Él lleva, yo creo que ya aproximadamente 1 año hablando de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado hablar de la gracia al pastor Juan? Hablando de la gracia. Hablándole a él, porque a él el Señor le reveló la gracia. A él le reveló la gracia y está viviendo una gracia revelada día a día en su vida. Y Dios te tiene que revelar a ti también, hermano, la gracia, te tiene que revelar el Espíritu Santo, te tiene que revelar la palabra, te tiene que revelar el amor. Nos tiene que revelar cada día lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cuándo nos va a revelar? Cuando tenemos la comunión, la intimidad con Dios. Es allí cuando Él va a revelarnos a nosotros. A Él le ha revelado en la intimidad la gracia. Pero de pronto a usted le quiere revelar el amor y usted va a comenzar a hablar del amor y del amor de Dios cada día. Cuando Dios te hable del Espíritu Santo, tal vez tú no vas a parar de hablar y hablar del Espíritu Santo. Cuando Dios quiere, hermano, revelarnos algo, Dios lo va a hacer manifiesto, pero en la intimidad con Él. Porque Dios quiere todo aquello, hermano, en nuestras vidas. Él dice que Él ha derramado una abundante gracia para nosotros. Él ha derramado sobre nosotros un abundante amor. Él ha derramado sobre nosotros la presencia suya, un río del Espíritu Santo de Dios. Porque todo aquello, hermano, sin el uno, sin el otro, no podemos hacer. Todo tiene que ir junto para que haga algo especial.
Y necesitamos, hermanos, la gracia de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos del amor de Dios. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 10 nos dice, el último sí, de estos 5 versículos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Yo creo que aquí nadie puede decir, yo peco. ¿No? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor en esta mañana, hermanos, dice que una de las maneras que nosotros podemos hacernos libres del pecado es confesándolo. En el versículo 8, creo era en el 9, cuando Él decía que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos. Y en esta mañana, una vez más el Señor nos dice a nosotros, ¿cuál es tu condición? Tal vez no te estás dando cuenta o no me estoy dando cuenta de que hay cosas ocultas. Y tal vez decimos, yo no tengo nada, porque yo voy a la iglesia, porque yo voy a escuchar la palabra de Dios. Tal vez cuando estás aquí, en ese momento, no estás pecando, pero cuando tú sales a tu trabajo, cuando estás en tu casa y ves la televisión, pues allí, ahora mismo, cuando nosotros ponemos la televisión, y casi la mayoría de las casas ahora tenemos una pantalla de 40, 50 pulgadas, ¿verdad? Y lo primero que ahora hay tantas propagandas de perfume, de coches, de cuántas cosas. ¿Y cuál es lo primero que, para toda propaganda que hay? Una mujer allí que no deja mucho a la imaginación. Todo está casi descubierto. Y la gente, en vez de bajar la mirada, quiere mirar más. Quieren llegar hasta el fondo. Y ahí estamos pecando, hermanos. Estamos pecando. Y de tantas maneras que solo usted y yo sabemos las cosas que nos hacen pecar. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, en qué le fallamos a Dios. Y no podemos nosotros hacerle mentiroso a Dios. No podemos. Tenemos que reconocer, como decía en el principio, antes de la Santa Cena, mi esposo, que lo único que nos hace libres es reconocer nuestros pecados. En esta mañana, yo invito a la iglesia a ponernos en pie. Y allí, en su lugar, yo invito a mi hermana del piano. Que Dios, en el versículo 5, en el versículo 5 del capítulo 1, dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en Él. En esta mañana, hermanos, pidámosle al Señor que esa luz, que en Él no hay tinieblas, que esa luz nos haga brillar a nosotros. Pidamos en esta mañana, hermanos, Señor, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz para el mundo, Padre. Pero muchos la rechazan, esa luz. Quieren seguir caminando en las tinieblas. Padre, pero nosotros estamos aquí, mi Dios. Nosotros estamos aquí, Padre, porque te reconocemos como nuestro único Dios. Esa luz que llegó un día a mi vida y alumbró mi camino para que ya no tropiece. Que me sacaste del lodo cenagoso. Y habrá camino acompañada del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. En esta mañana, habla con el Padre, hermano. Habla con la luz. Habla con Dios. Y dile que alumbre esas áreas que están en tinieblas en tu vida. Alumbra, Señor, esas áreas que están en tinieblas en mí. Que Él es fiel, hermanos, y justo para perdonar. Para llenarte de esa luz. Porque Él ya no quiere una iglesia en tinieblas. Porque la iglesia eres tú y soy yo. Él quiere que vayamos alumbrando allí en medio de las tinieblas. Allí dile, Padre, perdóname, Señor, si yo me he engañado a mí mismo, creyendo que no peco, creyendo que yo no hago nada malo. Perdóname, Padre. Que la sangre de Jesús hoy me limpie, hoy me lave. Porque quiero llegar a un fin de año de una manera diferente, papá. No quiero terminar otro año en tinieblas. Yo quiero, Señor, que tu verdad me haga libre, Padre. Oramos, Señor, para que las personas que nos están viendo por las redes sociales, también la luz de Cristo ilumine sus corazones, alumbre su camino y que la verdad los haga libre. Maravilloso Dios,
Tú eres fiel y justo, Padre. Hoy yo creo, Señor, que nos vamos libres de todo pecado que hemos cometido, Señor. Y te pedimos que tú nos guardes, Señor, de todo pecado, de toda maldad, de todo engaño, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí mismo sigue orando, sigue clamando, que hay algo más profundo lo que he escuchado de la palabra. Porque el Espíritu dice, hay tres cosas, tres verdades. Y desde el comienzo está el Padre y el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios, está el bautismo. Y ahí viene la sangre de Cristo. No viene en tercer lugar, no, sino que es el orden que está. Porque primero está el Padre. Y cuando el Padre viene, ya estaba el Espíritu con nosotros. Pero cuando Cristo fue a la cruz, después que va a la cruz, nos deja su Santo Espíritu para nosotros, que ahora lo tenemos y tenemos que cuidarlo, no contristarlo, porque lo contristamos, el Espíritu de Dios. Nuestras actitudes, en nosotros, dice el Señor, ya no hay oscuridad, pero sí hay cosas ocultas, hermanos, porque hay rebelión en nuestro corazón, hermanos. Yo leí esta palabra y digo, Señor, Él habló a los judíos, cuando está hablando a los judíos, pero después dice, esto es para la iglesia también, porque los judíos se rebelaron, no quisieron recibir a Cristo. Y ahora nosotros, muchos en la iglesia, no quieren recibir al Espíritu Santo. No quieren. El Espíritu Santo se contrista, hermanos. Digo, Señor, ¿verdad? Cada vez que escucho la palabra, digo, Señor, ¿cómo me habla? Digo, Señor, yo escucho, ya me gusta escuchar cuando otro habla. Digo, Señor, esa palabra que la leí, yo la leo, mi esposa está leyendo, yo estoy leyendo en otra versión y el Espíritu está hablando. Le digo, Señor, ¿verdad? Señor, que es tu sangre que nos limpia. Pero el Señor dice, pero el que le cubre en este tiempo es el Espíritu Santo. Y ahí nosotros, iglesia, nos quedamos paralizados, porque el Espíritu Santo es tan sensible. Es tan sensible. Tomamos la Santa Cena, pero seguimos caminando sin darnos cuenta que el Señor sigue trabajando en nosotros. Que el Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros. Quiero, Señor, gracias porque tú nos traes a nuestra mente, Señor, que hay muchas veces rebelión, Señor. Así como hubo en la antigüedad, papá, que no te hicieron caso, que no quisieron reconocer a tu Hijo. Le digo, Señor, nosotros en este tiempo reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ¿cómo no ser grato contigo, Señor? Antes de concluir, los que han traído algo, pasen a ofrendar, hermanos. Si has traído algo para terminar. Lo que el Señor me ponía en el espíritu, digo, Señor, ¿verdad? Porque me ponía las tres verdades y el Padre primero, el bautismo y la sangre de Cristo. Porque primero tuvo el Padre, envió a su Hijo y dio su sangre por nosotros. Señor, ¿cómo no agradecer, Señor? Porque todo lo que tú haces es para bien de nosotros, para bien de todos aquellos que creen en ti, Señor, que día a día tú estás confirmando la palabra, porque la palabra, Señor, es verdad y vida. Levanta tus manos
Extiende las manos hacia el alfolí. Señor, en esta mañana te pido, papá, dile, Señor, si no tienes, Señor, en este momento no tengo, pero yo voy a tener para darte, dile, Señor. Yo voy a tener, Señor, porque dice tu palabra, que sobre y abunde, Señor. Yo declaro hoy día esa palabra, que va a sobrar y abundar en todo tu hogar, en tu casa, en tu alimento. Vas a tener para dar. Porque digo sí, Señor. Porque tú lo dices así, papá, yo lo creo. Yo lo creo, Señor, bendigo todas esas manos que trabajan día a día, papá, para llevar el sustento a la casa, papá, para tener, Señor, las necesidades. Señor, yo te pido en esta mañana que tú cobras, Señor, y abres esa ventana de los cielos, que Señor, para que sobre y abunde, declaro esa palabra, papá, que sobre y abunde en cada hijo tuyo que está aquí presente, papá. Yo lo bendigo, papá, Señor, que sea un tiempo donde se termina la necesidad, papá. Se termina la necesidad en el nombre de Jesús, porque, Señor, tu sangre tiene poder en nosotros. Gracias te damos. Amén y amén. Y no digo, y hermano, cada vez que escucho la palabra o la leo, el Señor, muchas veces mi esposa dio el mensaje, pero a mí, cuando es en el Espíritu, me dice las cosas así de otra manera de pronto, pero es la misma palabra porque está hablando de la sangre. Y que el Señor nos dice que no, que nosotros ya no hay oscuridad, hay luz, porque somos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, hay luz, ya no hay oscuridad. Lo que sí hay en nosotros es que seguimos errando. Seguimos errando. Porque si nosotros entendiéramos que el Espíritu Santo es tan sensible, no cometiéramos tantos errores. Y solo decirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a poder vivir, que nos llene día a día. Porque el Señor en su tiempo, a cada uno de nosotros, a mi autoridad, el Señor le ha revelado. Pero yo no puedo decir que me dé, Señor. Yo le pido, Señor, dame, Señor, dame la revelación de la gracia. Pero el Señor me revela otra cosa en el Espíritu. Y a cada uno de ustedes también lo mismo. Como mi esposa decía, a alguno le va a revelar el amor. Pero viene ese enemigo que viene a querer destruir. Pero cuando está el Espíritu Santo, cuando hay llenura, nada podrá detenernos ya. Porque ahí corre por nosotros esa sangre, esas aguas vivas en nosotros. Digo, Señor, ¿verdad? Llega ese tiempo que nosotros vamos a tener temor del Espíritu Santo de Dios. Señor, nos vamos de este lugar, papá, Señor. Declaro lo que, Señor, tú me muestras con la palabra, Señor. Aquí a todos tus hijos, Padre Santo, Señor, son luz, yo lo declaro, profetizo, Señor. Son luz, papá. Ya no hay oscuridad en ellos, papá. Porque, Señor, por tu sangre son limpios, papá. Señor, declaro, Señor, tu palabra. Señor, y que tú vas a llenar a tu iglesia de tu Santo Espíritu, Padre. Porque el Espíritu siempre estuvo primero, pero ahora está en nosotros, papá. Ahora está en nosotros, Señor. Danos esa fortaleza, ayúdanos, Señor. Cúbrenos con tu Santo Espíritu para, Señor, que nosotros no caigamos en la tentación, Señor, porque tú eres quien nos libras. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo, Señor, a todos esos hermanos que nos ven por las redes sociales. Yo los bendigo y declaro, Señor, ese tiempo, Señor, que aunque venga peste, enfermedad, Señor, tú vas a hacer, Señor, esa obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Tú nos vas a ir perfeccionando día a día, papá. Yo lo creo, papá. Bendigo a tu iglesia, Señor, y me voy agradecido por lo que me has hablado y has hablado a tu iglesia. Yo bendigo a todo ese pueblo que nos escuchan y a todos los presentes y a todos los que no han podido llegar, Señor. Te pido, Señor, algunos están en cama, te pido sanidad en esta mañana en el nombre de Jesús.
Declaro que por tus llagas, Señor, son sanos todos tus hijos. Los que están aquí, los que están allá al otro lado, papá. Los que están en una cama, papá. Yo declaro sanidad en el nombre de